juicio político. Ahora sí, ¿qué tal, Luis? ¿Nos escucha? Hola, sí, ¿qué tal? Escucho lejos, si pudieran subirme un poco más el retorno. Ahí las manos de Vicky, nuestra operadora, están trabajando en eso. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo está Luis? Oscar Huertango. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, usted es uno de los candidatos a intendentes o precandidatos a intendentes de la Ciudad de La Plata. Nosotros hemos entrevistado a otros candidatos y obviamente queríamos escuchar su posición sobre las propuestas que ofrece para postularse a ese cargo, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros fundamentalmente, tenemos como propuesta discutir esta Ciudad de La Plata, porque creemos que no hay un proyecto de ciudad, un proyecto de gestión para la ciudad. La ciudad que fue un ejemplo en materia urbanística, porque fue la primera ciudad en Latinoamérica en ser pensada antes de ser construida. La ciudad fue diseñada y luego ejecutada la obra. Esto se ha perdido en esa tradición, la Ciudad de La Plata, y realmente ha crecido el influjo de la especulación inmobiliaria, y las obras de infraestructura siempre han quedado relegadas en función de esos intereses, ¿no? Lo que nosotros creemos es que hay que tratar de pensar dónde densificar, de qué manera densificar, pensar una ciudad extendida o pensar una ciudad densificada, tener políticas para el sector productivo. La ciudad tiene uno de los cinturones frutícolas más grandes del país y sin embargo no tiene políticas hacia ese sector, ni siquiera tiene obras para ese sector, lo cual encarece muchísimo los productos, por ejemplo, porque el flete sale más caro porque no hay calles. Queremos pensar la ciudad también en su forma de descentralizarla. Hoy conviven todas las actividades en el casco urbano, la administrativa, la residencial, la comercial, la turística, la universitaria, y la ciudad por momentos en las horas picos es un caos, precisamente por esta situación. Queremos la participación de la sociedad debatiendo estos temas en cada una de las intervenciones urbanísticas, además que se hagan. Por ejemplo, el tren ha llegado a la ciudad partiéndola al medio, sin que haya habido un debate profundo acerca de la necesidad de llevar adelante esa obra a nivel, o como alternativas el soterramiento, o bien el tren tendría que haber terminado en Tolosa y como yo creo que debió haber sido, con una gran terminal ferroautomotor y un transporte coordinado con el tren, con los horarios del tren, digamos un transporte multimodal, que es lo que en este tiempo tienen las grandes ciudades. Y bueno, pero todo eso no se discutió. Los platenses no tuvimos la posibilidad de discutirlos. Ahora se va a hacer un gran centro comercial también frente a un gran hipermercado, y estamos perdiendo una de las tierras cercanas al casco urbano más grandes para un emprendimiento privado, cuando en realidad ahí podría haberse hecho una ciudad administrativa, judicial, en fin, tratar de descentralizar la ciudad, pero realmente no hay un debate, no hay una discusión, no hay un proyecto de gestión, un proyecto de ciudad, y eso es lo que nosotros queremos hacer en primer lugar. Tenemos nuestras ideas, pero no queremos imponerlas. Lo que queremos es el debate, la discusión con todos, no solamente con los profesionales arquitectos o con las inmobiliarias, sino una participación real, efectiva, y también y fundamentalmente con los barrios, ¿no?, que son los interlocutores ausentes en los últimos tiempos de esta gestión
de Julio Garro en la Intendencia de La Plata. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Manuel Fasano. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Mira, en sintonía con lo que estabas comentando, yo personalmente tengo una crítica con respecto a esa ciudad pensada para el futuro, como se suele decir. Yo creo que es una ciudad pensada a 40 cuadras por 40 cuadras, donde la mayoría de los platenses no viven dentro del ejido histórico, y donde Los Hornos, por ejemplo, tiene alrededor de 100.000 habitantes y 2 plazas, y Claro. en la zona más céntrica uno ve que hasta barren la vereda y la ausencia del municipio es total. Con respecto, Absolutamente. en definitiva, con respecto al Código de Edificación Urbana, por ejemplo, que es algo muy concreto, ¿no estimás que habría que reformarlo en su totalidad con respecto a dónde se edifica, para qué y de qué manera? Porque es uno de los ejes centrales, ¿no? De qué ciudad queremos, como decías, y qué planificación Sí, hacemos claro. para el futuro. Sí, pero no solamente el COU, las ordenanzas de zonificación, y otras, ¿no? Yo creo que hay que revisar toda la legislación en ese sentido en función de un modelo de ciudad, que sea sustentable, una ciudad que sea inclusiva, donde, digamos, podamos sostenerla a través de las distintas gestiones. Y para eso hay que tener en cuenta muchas cosas. Densificar hay que ver dónde, porque yo digo, por ejemplo, la Catedral de La Plata, como la Catedral de La Plata hay muchas en todo el mundo, pero hay pocas que se puedan ver de lejos. Y ese valor paisajístico está dentro del patrimonio cultural que la ciudad debe cuidar. Y en consecuencia no podemos hacerle todos edificios alrededor. Tenemos que buscar la zona donde densificar, y lo digo porque se han hecho edificios alrededor. Me parece que hay zonas que tenemos que cuidar, que preservar, pero también apuntar al desarrollo de los barrios, como vos bien decías. Tenemos una ciudad con veredas generosas, con avenidas anchas, con una plaza cada 6 o 8 cuadras, pero este modelo no se ha replicado en la periferia, donde precisamente, como vos bien decías, vive la mayor parte de la gente, y sobre todo en la periferia más pobre, ¿no? Que prácticamente no tiene espacios verdes, no tiene la canchita de fútbol, y los pocos espacios que van quedando los van ocupando para hacer emprendimientos privados, urbanísticos. Se han aprobado 34 durante este último tiempo en diversas zonas, que van terminando con los pocos espacios verdes que tenemos. Luis, ¿qué tal? Nair Villanueva lo saluda. ¿Qué tal? Bueno, estuvimos hablando en el comienzo del programa, este paquete de medidas que anunció en un comienzo duramente el presidente Macri, y después se fue diluyendo a un acuerdo de caballeros o a voluntad de parte de las empresas por este acuerdo de precios. En provincia de Buenos Aires parece que Vidal también quiere sacar un paquete de medidas. Pensando ahora, parece que se acordaron de la gente, digamos, de que la gente no llega ni a mediado de mes. Quiero conocer su opinión al respecto de esto y qué expectativas le genera este acuerdo que anunció el gobierno. Bueno, creo como la mayoría lo ha expresado, que son medidas meramente electorales, ¿no? Tienen que ver con una especulación electoral. No creo que este gobierno tenga la voluntad de intervenir en el mercado para generar mejores condiciones de vida que la gente. Todo lo contrario, ha sido muy crítico de esas medidas durante el gobierno anterior, y creo que es una simple fachada, una medida para salir del mal momento, pero digamos que son muy poco efectivas, porque no van a tener ninguna mejora en la población. Y de hecho, más allá de las medidas que vienen anunciando, pensemos que no tenemos ni siquiera comida en las escuelas. Entonces, o los chicos están mal alimentados en las escuelas, y van mal alimentados a las escuelas. Y esto es algo que ha provocado este propio gobierno, que ahora dice que con estas medidas pretende salir de esa crisis que ellos mismos han generado. Entonces, yo creo que la mayoría de la población no les cree. La mayoría de la población sabe que estas medidas no van a conducir a nada,
y que el deterioro social es tan grande, la masacre social por goteo que ha hecho este gobierno durante estos 4 años, prácticamente 3 años y pico de gestión, realmente va a llevar mucho tiempo de poder revertirla, porque el daño es muy fácil hacerlo, ¿no? Construir es muy difícil, pero requiere de medidas profundas, no meramente coyunturales. Luis, le quería preguntar cómo ve el escenario. Ya estamos casi en una recta final, meterlo más en el plano político. ¿Usted va a competir le interesa competir en unas PASO dentro del peronismo? Sí, yo creo que hay que constituir un gran frente patriótico. Yo soy peronista y digamos, estoy dentro de un partido que es de un frente que es el Frente Patria Grande, realmente porque creo que no estaban dadas las condiciones para digamos, competir dentro del Partido Justicialista o del kirchnerismo, precisamente por la falta de democracia interna del partido. Yo creo que así como a nadie se le ocurre elegir un presidente con el dedo, tampoco hay que elegir los candidatos con el dedo. Me parece que es una metodología que ya demostró su caso y tiene que ser la voluntad popular la que decida qué candidatos los deben representar o no. No hay nadie que pueda sustituir la voluntad popular dentro de un sistema democrático. Por eso yo estoy a favor de las PASO, más allá de mi situación personal. Creo que los partidos tienen que democratizarse, los distintos sectores políticos tienen que democratizarse, porque además es la única manera de que se renueven sus estructuras. Las estructuras políticas suelen anquilosarse, suelen volverse conservadoras. Bueno, a veces es necesaria cierta renovación y eso es posible solo a través de la voluntad popular. Entonces, porque el que tiene el poder no lo suelta. Y esta es una realidad que nosotros tenemos que afrontar. El frente político, el frente patriótico, por suerte en la ciudad de La Plata se está constituyendo con la mayoría de los partidos políticos. Creo que va a haber novedades en los próximos días, donde se van a estar anunciando formalmente. Y en La Plata se ha acordado la construcción a partir de los partidos políticos en primer lugar y por iniciativa de Luis Lugones, que es el presidente del Partido Justicialista. Luego se sumarán las distintas organizaciones sindicales, luego los movimientos sociales y por último los candidatos, así lo hemos acordado para que no interfieran en ese proceso. Una vez que esté consolidado ahí vamos a aparecer los candidatos en escena. Y a partir de una construcción muy amplia, muy generosa, con un acuerdo programático muy básico y como metodología las PASO, para que nadie quede afuera por la lapicera de nadie, ¿no? Es decir, cualquiera que quiera presentar su lista puede hacerlo y quede en manos de los distintos sectores políticos competir o no en las PASO o aliarse con otros espacios políticos, pero que no le sea hacerse nada esa posibilidad a través de ninguna voluntad ajena a la del pueblo, ¿no? Luis, buenas tardes. Raúl Ferrara le habla. La verdad me la dejó servida la pregunta. Nosotros habitualmente hacemos un juego en el programa con cada uno de los precandidatos de los distintos espacios políticos que entrevistamos y le decimos el juego de la lapicera. Usted seguramente ha asistido a algún casamiento en el cual la novia habrá arrojado un ramo o el novio habrá arrojado una caja de una botella de whisky. En este caso nos imaginamos un escenario hipotético el 22 de junio en el cual se arroja la lapicera porque no se logran los acuerdos necesarios y la lapicera cae en manos de Luis Arias. Y Luis Arias es quien debe decidir su lista ideal. Digo, esto es un juego y está claro que así es, con lo cual no lo compromete directamente en términos políticos, pero nos gustaría conocer su opinión, no la lista local en La Plata, sino la presidencial, la fórmula presidencial y la fórmula provincial. ¿Cuál sería la fórmula de Luis Arias? Tiene la lapicera en la mano, doctor. Bueno, no, yo puedo hablar de mis preferencias, ¿no? Sí, de eso se trata, ¿eh? Y creo que en el ámbito nacional no hay duda alguna de que Cristina Fernández
nuestro referente, porque representa el anhelo que todos tenemos de país, ¿no? Yo digo, no es Cristina Fernández, sino las políticas que ha desarrollado el kirchnerismo, con las cuales nosotros en términos generales coincidimos. La verdad que hay un hecho objetivo, incontrastable, que nadie puede negar, ni del oficialismo ni de la oposición, y que antes del kirchnerismo el país era un caos, y después del kirchnerismo, con los mismos actores de aquella época, vuelve a ser un caos. El país durante el kirchnerismo mostró índices positivos, todos sus indicadores económicos y sociales fueron positivos. Hubo algunas mesetas, por supuesto, pero incluso entramos en un ciclo económico negativo. Por primera vez habíamos entrado en un ciclo económico negativo sin consecuencias sociales, como las que tenemos hoy, ¿no? Me parece que el kirchnerismo ha dado muestras de que se puede desarrollar políticas a favor de los derechos, a favor de la gente y a favor del desarrollo nacional, con una vocación soberana frente al poder mundial. Entonces, esto es y por eso nosotros apoyamos la candidatura de Cristina Fernández, porque representa ese modelo. Lógicamente somos críticos, no somos... no es a ciegas, no es a ciegas, no estamos de acuerdo, por ejemplo, con la construcción política, como te decía anteriormente, ¿no? Creemos que hace falta una apertura democrática, creemos que ya hay metodologías que no se avienen con los tiempos presentes, pero en líneas generales creo que nuestra vocación, nuestro deseo, y así lo hemos hecho público, e incluso el Frente Patria Grande ha salido a hacer campaña por Cristina Fernández de Kirchner. Y el número 2, la fórmula, ¿cómo se compone esa fórmula? ¿Quién acompaña a Cristina? A mí me encantaría que sea Juan Grabois, pero la verdad es que no sabemos, ¿no? Eso vendrá con el tiempo. Hay muchos que pueden acompañar a Cristina. Creo que tiene que ser un hombre. Por esto la igualdad de género también nos alcanza a los hombres. Y bueno, ahí podrían estar muchos, la verdad. Pero en términos de preferencia para el doctor Arias, Juan sería la persona indicada. ¿Y en la provincia, doctor? Bueno, en la provincia también hay muchos candidatos y muy buenos, ¿no? Algunos tienen sus pros y sus contras, pero yo me inclino por Axel Kicillof. Creo que es un excelente ser humano, en primer lugar, que es lo más importante, y una persona que ha mostrado una transparencia, una honestidad, que hoy en este tiempo es un valor también muy trascendente, que la gente reclama, ¿no? La demanda por la transparencia, y contra la corrupción está por encima de la inseguridad en las encuestas a la gente. Así que me parece que Axel representa todo eso. Muy bien. ¿Y a quién lo acompaña Axel en la fórmula, Doc? Bueno, ahí ya no sé. Me dejó un casillero vacío. La verdad, tendría que ser también una mujer. Podría ser Verónica Magario, podría ser alguna otra mujer. Incluso aquí en La Plata tenemos también buenas candidatas, ¿no? Bien. Bueno, pero completó las listas el doctor Arias, pasó la prueba del juego en la lapicera satisfactoriamente, creo, porque además argumentó cada una de las candidaturas, no es que tiró los nombres y se desentendió de la cuestión. No, ha hecho un uso muy responsable de la lapicera. Y una última pregunta. Monseñor Fernández, que es el que ha reemplazado a Aguer como arzobispo de La Plata, ha tenido manifestaciones muy fuertes con relación a la activación, no a la reactivación del puerto de La Plata, y al trasladar parte del operatorio, por lo menos del puerto de Buenos Aires, hacia el puerto de La Plata. Querría saber su opinión sobre este tema. Bueno, creo que todo el subjetivo estamos perdiendo comunicación. Sí. Ahí me escuchan porque estoy en movimiento. Ahí mucho mejor. Un poquito. No,
uno de los objetivos en tener un puerto propio, ¿no? Nosotros en las bonaerenses le cedimos a la nación nuestro territorio en 1880 para que se hiciera la capital federal, y nos quedamos sin puerto también, y por eso creo que el puerto de La Plata tiene tanta importancia. Hay aspectos que hay que trabajar regionalmente, y este es uno de ellos. La reactivación del puerto es fundamental, la reactivación del astillero Río Santiago, con quien también Monseñor Fernández estuvo apoyando fuertemente a sus trabajadores. Es una industria estratégica para la Argentina que tiene que ser reactivada. Lo mismo con el aeropuerto de La Plata, que está también prácticamente sin operación, y otras tantas medidas que también tienen que ser abordadas a nivel regional, como la disposición final de los residuos sólidos urbanos. Necesitamos políticas regionales, y la del puerto creo que es fundamental para la reactivación de toda la región, no solamente de la ciudad de La Plata. Bueno, lo que pasa que también hay que decir que hay intereses que conspiran, ¿no?, contra la reactivación del puerto. Tenemos un sistema portuario en manos privadas, digamos, un consorcio de gestión de puertos donde intervienen partes privadas. La Argentina ha perdido su soberanía portuaria. Es un aspecto que lo ha dejado en manos de las ojeras, de las aceiteras y de otros sectores económicos, y ha perdido sus políticas portuarias, porque los consorcios de gestión de puertos no responden a los intereses políticos de los gobiernos, sino a sus propios intereses. bueno, doctora, le agradecemos mucho su tiempo. Ha sido un gusto para nosotros entrevistarlo, y esperamos tener oportunidad de continuar conversando en otro momento. Muchas Cómo no, con todo gusto. buenas Muy tardes. amable. Buenas tardes. Adiós. Vamos a un corte.